capítulo número 1, hermanos. Salmos capítulo número 1. Vamos a comenzar una pequeña serie, hermanos, una miniserie acerca de salmos. Vamos a estar predicando algunos salmos, no todos, pero vamos a estar predicando algunos salmos. Espero en el Señor que sean de bendición para nosotros. ¿A cuántos les gustan leer salmos? Levanten la mano, ¿cuántos les gustan los salmos? Bueno, hermano, yo creo que a todos nos gustan los salmos. Ahora, espero que no haya alguien que tenga un Salmo 91 en su casa con unas rosas en medio, sino que los lea, hermanos, que los medite, que los memorice. Vamos a empezar con el primer libro, hermanos, del Salterio, capítulo número 1, hermanos. Salmos, capítulo número 1. Vamos a leer, hermanos, versículo 1 al 6. Leemos, hermanos, y terminando la lectura, inmediatamente nos sentamos. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Puede tomar asiento, hermanos. ¿Alguien de ustedes conoce o sabe quién es? Y si usted sabe quién es, nada más levante la mano, no diga nada más. Pero ¿alguien de ustedes conoce y sabe quién es Chris Gardner? ¿Alguien sabe quién es Chris Gardner? Bueno, Chris Gardner era un empleado que ganaba el sueldo mínimo en un programa de capacitación en una empresa de corredores de bolsa. Gardner, con ese sueldo, no podía pagar la renta de un departamento. Es más, recién se había separado de su pareja y su hijo Chris Jr. dormía con él donde pudieran dormir. Este hombre llegó a dormir en los baños de la estación de un tren, en parques, refugios. Incluso muchas veces esperaba a que todos sus compañeros de la oficina se fueran para poder dormir debajo del escritorio. Gardner tenía poco dinero y lo que tenía lo recibía y lo invertía en una guardería donde dejaba a su pequeño hijo para que lo cuidaran mientras él se iba a trabajar. En cuanto a los alimentos, con frecuencia él y su hijo acudían a comer en los comederos públicos. Pero a pesar de las adversidades, Gardner prosperó en su trabajo y al terminar la capacitación, el nombre de la firma, la empresa Dan Witter Reynolds, le dio un empleo de tiempo completo. A partir de este punto, todo fue mejorando. Gardner pudo comprar una casa, rápidamente su carrera despegó y en el año 1987 abrió su propia compañía de inversiones llamada Gardner Rich. Ahora les va a sonar aquí con el nombre. Gardner escribió un libro sobre el cual se inspiraron para producir una película llamada En busca de la felicidad. Gardner fue representado en esa película por Will Smith y en una parte final de la película se ve que, vemos la película que Gardner sufre muchas cosas, lo que acabamos de describir se ve un poco en la escena de esa película y tanto esfuerzo y tantos no y puertas cerradas. Al final de la película, los últimos minutos, vemos a Gardner recibiendo una noticia de parte y en la oficina diciéndole que su día empezaría el día de mañana y que lo iban a ascender en un nuevo puesto siendo corredor de bolsa. Gardner, conmocionado por todo lo que ha vivido, todo lo que ha sufrido, empieza a ver que las cosas empiezan a mejorar. Y cuando sale de la oficina con ese lloro, esa alegría,
Hay una frase en el término de la película que la narra él mismo. Dice, esta parte de mi vida, esta que ves aquí, a eso le llamo felicidad. Para muchos hermanos, la felicidad es determinada por lo que poseemos monetariamente. Para muchos su felicidad se centra en su estado de salud. Para muchos su felicidad se centra en estar rodeado de una familia completa. Para muchos su felicidad se centra en el vivir día a día de manera placentera. Sin embargo, hermanos, la felicidad plena, la felicidad verdadera no se encuentra en ninguna de las cosas materiales, no se encuentra en las personas que nos rodean y no se encuentra en nuestro estado de salud, hermanos. El hombre natural tiene un vacío y ese vacío no puede ser llenado sino solamente por la mano de nuestro Dios, hermanos. Solo Dios puede llenar el vacío del ser humano. Y aunque nos da gozo tener económicamente un aumento de sueldo, y aunque nos alegra tener buena salud, o ver a nuestros familiares, ver a nuestros hijos crecer, ver terminar una carrera o lograr un puesto en el trabajo, incluso dentro del área ministerial, tener un puesto importante en la iglesia, la verdadera felicidad no depende de estas cosas. La verdadera felicidad, hermanos, solamente la puede dar el Señor. Y es a través de este salmo, hermanos, que es lo que vamos a estar viendo. El salmista, hermanos, en el capítulo 1 nos habla, hermanos, acerca del contraste que hay entre la vida de un justo y la vida de una persona incrédula, o la vida de una persona que no tiene temor de Dios. Y el autor, hermanos, nos va a presentar aquí, hermanos, lo que es una verdadera vida bienaventurada. Y ese es el tema que estaremos en esta noche, una vida bienaventurada. Y yo creo que todos nosotros queremos tener felicidad completa. A todos nos gusta ser felices, a todos nos gustaría ser felices. Sin embargo, hermanos, nuestra felicidad, hermanos, ya está completa, no por lo que hemos logrado, sino que nuestra felicidad ya está completa en base a quiénes somos y en quién hemos creído. En estos salmos, hermanos, vamos a encontrar que, y cuando estudiamos el libro de los salmos, quiero dar un poquito de introducción del libro que estamos estudiando. El libro de los salmos, hermanos, en la Septuaginta, que es el libro de la traducción en griego del Antiguo Testamento, se le llamó con el nombre salmoi, que describe, hermanos, o en su forma castellana, el término salterio. Se le llamaba salterio, hermanos, porque estas oraciones, estos cánticos fueron empleadas, hermanos, a través de un instrumento de cuerdas y se llegaron a cantar, hermanos, en el movimiento del judaísmo. Se cantaban en los cultos, se cantaban en las reuniones. Y los salmos, mis hermanos, simple y sencillamente son alabanzas. La palabra hebrea que se utiliza para hablar del salmo era la palabra telim, que significa alabanzas o canciones de alabanza. Los salmos nos permiten revivir la experiencia y la devoción del autor original. Estos salmos son alabanzas, oraciones, súplicas de aquellos hombres que caminaron con el Señor, son lamentos, son acciones de gracias, son expresiones de gozo, son expresiones de tristeza, incluso son expresiones de soledad. Así que cuando usted y yo leemos los salmos, hermanos, vamos a poder revivir el sentir del autor que los compuso. Y por medio de ellos nos vamos a poder llegar a sentir identificados con los que escribieron muchos de estos salmos. Preguntaba al principio si a usted le gusta leer los salmos, y es porque los salmos, hermanos, nos permiten o nos fortalecen una confianza en el Señor. Vemos lo que otros pasaron, lo que otros oraron, lo que otros pidieron, y nos damos cuenta que lo que otros vivieron es exactamente igual en circunstancias diferentes, es similar a lo que cada uno de nosotros vivimos en el día a día.
Muchos nos hemos sentido gozosos y muchas veces nos hemos sentido agradecidos con el Señor y otras veces nos hemos sentido solitarios, abandonados, relegados, perseguidos, con pruebas y situaciones adversas. Pero estos salmos, hermanos, nos van a permitir encontrar fortaleza para tiempos diferentes, para tiempos diversos a lo largo de nuestra vida. Ahora, los salmos, hermanos, la forma en la que los salmos están compuestos, no están acomodados de manera cronológica. No es que el Salmo 1 es el salmo más antiguo. Si fuera así, el primer salmo que debería de estar en este salterio debería ser el Salmo 90, que fue el que compuso Moisés a la salida del Éxodo, hablando la eternidad de Dios versus la transitoriedad de la vida del ser humano. Pero el acomodo de estos salmos, y abundaremos en siguientes mensajes un poco más en cuanto a la introducción, para no tomar tiempo de este mensaje, nos daremos cuenta que cada salmo está acomodado en libros. La Biblia vamos a encontrar que hay libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5. Y en cada libro hay una serie de salmos que contienen un punto importante. Dentro del libro 1 encontramos el salmo número 1. Considerado como un salmo de introducción. Es como si fuera la introducción de todo el salterio. Y esto es porque este salmo, hermano, nos denota la vida del creyente o la vida de la persona justa en dependencia de la ley de Dios, en dependencia de la palabra de Dios. Y mira, hermanos, escúcheme, no puede haber adoración sin conocimiento de Dios. Y para conocer a Dios va a ser a través de su propia palabra. Entonces el Salmo 1, hermanos, es una introducción prácticamente de todo lo que contiene los 150 salmos que conforman el Salterio o el libro de las alabanzas. Y en esta historia, hermanos, o en esta capítulo 1, del 1 al 6, el salmista, hermanos, nos presenta el estilo de vida dichoso, la vida bienaventurada que tienen aquellos, ojo hermanos, aquellos que son justos. Los justos no son personas que se portan bien. Los justos no son personas moralmente activas. Los justos son aquellas personas que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Los justos somos los que por la fe hemos creído en Cristo y nuestros pecados han sido borrados y nuestros pecados han sido eliminados, y al tener el perdón de pecados tenemos acceso directo al trono de Dios con confianza. Así que estos salmos, hermanos, que vamos a estar viendo, usted los puede hacer suyos. Usted puede ponerle sentido de pertenencia, identificarse con el autor, pero también ver la preciosa gracia de Dios en diferentes circunstancias. Así que en este tiempo, hermanos, para ver el tema de una vida bienaventurada, el autor ha estructurado, hermanos, en 3 formas diferentes este salmo. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver la senda del justo. La senda del justo nos permite a nosotros ver lo que es una vida bienaventurada. Mire lo que dice ahí, hermanos, versículo 1 al versículo número 3. En primera instancia nos presenta el autor la senda, el camino, el andar, el vivir del justo. Dice la escritura, sígame por favor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice, hermanos? Prosperará. El Salmo 1 comienza mostrándonos una descripción de aquellos que son justos. Dice, bienaventurado el varón. Ahora, cuando el término hebreo varón nos enseña aquí, no está hablando del sexo masculino exclusivamente, sino que está englobando al ser humano, hombre y mujer. Muchas veces en la Biblia vamos a encontrar que se centraliza la palabra hombre y pareciera que habla del hombre masculino. No, hermano, está hablando del ser humano, de cada uno de los individuos que hay. Entonces el salmista dice que es bienaventurado cada hombre, es bienaventurado cada ser humano, hombre o mujer.
Y hermanos, esta es la descripción que nos da el salmista acerca de aquellos que estamos en Cristo, personas bienaventuradas. Ahora, el término bienaventurado, hermanos, es un término hebreo ashré, y este término ashré, hermanos, significa gozo, felicidad, plenitud, bendición. Pero lo importante de este verbo, hermanos, o este adjetivo en este caso que se le da a este varón o a cada varón, cada persona, es que este término se encuentra en plural. Si lo viéramos en la gramática en español, diría bienaventurados. Podría decir bienaventurados cada uno de ustedes, diría así. Sin embargo, lo vemos escrito en singular, traducido en singular, pero su término es plural. ¿Por qué está así? Porque el término plural, hermanos, le denota la gramática intensidad a la palabra. Déjeme presentarle un ejemplo. Tú puedes decirle a tu esposa: mi amor, llegué muy cansado del trabajo. Y yo creo que cualquiera de nosotros diríamos: bueno, cualquiera está cansado. Pero cuando tú usas el término estoy cansadísimo, tú estás añadiéndole intensidad a la palabra, denotando que tu cansancio está más fuera de lo normal. O cuando dijéramos a la esposa, espero que lo hagan: mi amor, te quedó riquísimo la comida. Estamos añadiéndole intensidad a la palabra para denotarle a mi esposa lo delicioso que estuvo esa comida. Bueno, el término bienaventurado es como si le añadiéramos esa intensidad. No solamente es alguien que está gozoso, contento, bendecido, sino es alguien que brinca o está excedido de felicidad. Es como si dijera: bienaventuradísimo el varón. Habla de un gozo que está más allá de una felicidad momentánea o circunstancial. Ahora, hermanos, es cierto que hay cosas que nos causan gozo o felicidad. El nacimiento de un niño, el ascenso de un trabajo, cuando la novia te dice que sí para casarte. Es cierto que todas estas cosas traen felicidad, pero escuchen, hermanos, es una felicidad momentánea, es una felicidad pasajera. El término bienaventurado aquí nos implica que esta es una felicidad, un gozo que tiene o que se mantiene de una manera perpetua, constante, que no depende de las circunstancias. No es un gozo que depende de quien te rodea, no depende de lo que tienes en la bolsa, no depende de si te dieron o no un aumento, sino que este gozo depende de la persona que te ha llenado de ese gozo. Y esa persona, hermanos, es el Señor. Vea lo que dice Salmo 34:8. El salmista David la utiliza, el término ashré, en el Salmo 34:8. Note lo que dice ahí. Salmo 34:8, y aquí está la fuente del gozo de cada cristiano. Salmo 34:8. Dice el salmista David: gustad y ved qué bueno es Jehová. Ahí está el término bienaventurado, dichoso, la palabra ashré, dichoso el hombre que confía en él. Es feliz, es placentero, es bienaventurado, es doblemente contento, es extremadamente feliz el hombre que confía en el Señor. Salmos 84:4-5 dice el salmista también: bienaventurados, vea lo que dice, dichosos, felices, placenteros, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Nota que esto el término ashré dos veces. Primeramente dice el salmista: son gozosos, dichosos los que habitan en tu casa. Ahora escúcheme, para los judíos el habitar en el templo era sinónimo de habitar en la presencia de Dios. Este salmista dice: es feliz, es dichoso el que habita en tu presencia. Es feliz y dichoso el que confía en ti y pone en ti sus fuerzas. Mis hermanos, caminar con el Señor, tener comunión con Dios, tener paz para con Dios, es algo que nosotros debería llenar de gozo, hermanos, de un gozo desmedido. Y no importa si económicamente no estamos como quisiéramos, no importa si el vecino o la vecina en esta Navidad tienen más cosas que nosotros tenemos algo más importante: la presencia de Dios en nuestra vida.
eso debería llenarnos de gozo. Entonces, hermanos, aquellos bienaventurados no se centran en la felicidad de las circunstancias, ni en la efemeridad de las cosas materiales, sino que su deleite está en la persona del Señor. Y qué hermoso es eso, hermanos, porque Cristo nos abrió acceso para tener comunión con el Padre. No necesitamos un intermediario. No necesitamos, y cuando hablo de intermediario, hablo de un intermediario humano a la tierra, porque Él sigue intercediendo por nosotros. No necesitamos ir con el pastor para que él se confiese por mí, o para que Él ore por mí, para que Él entre al santuario por mí. No, hermanos, yo puedo entrar a la presencia de Dios cuando yo quiera por la sangre de su Hijo Jesucristo. Podemos encontrar dicha en Él. Ahora, la descripción del salmista entonces es importante porque nos establece el estilo de vida de una persona bienaventurada. Su gozo depende del Señor. Pero en el inciso A vamos a ver, hermanos, que el bienaventurado es alguien que no ha sido influido por el sistema del mundo. Es alguien que no ha sido influido por la cosmovisión mundanal satánica. Mire lo que dice versículo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A diferencia de la poesía que conocemos nosotros con rima, la poesía hebrea se conocía por medio del paralelismo. El paralelismo son 2 o 3 palabras semejantes que al mismo tiempo parece que son diferentes, pero se está enfatizando lo mismo. En este caso vemos un paralelismo triple: consejo de malos, camino de pecadores y silla de escarnecedores. Todo para enseñarnos que la persona bienaventurada no se enrola ni se deja influir por el sistema mundanal, ni tampoco por aquellos que no tienen el temor de Dios. La vida de aquel que es bienaventurado es aquel que se mantiene en completa separación de la filosofía que hay en el mundo. No se deja influir por el mundo. Ahora, escuche, no quiere decir que el cristiano sale del mundo y que ya no tiene que tener una comunión con sus compañeros del trabajo. Se refiere a que el cristiano no se deja influir por la manera de vivir, la manera de andar, la manera de conducirse en la que los pecadores se desarrollan. Tú puedes en tu trabajo tener un compañero, es mundano, no conoce del Señor, pero otra cosa muy diferente es que tú vayas y hagas las mismas cosas que esa persona hace. Ellos lo hacen por ignorancia, pero nosotros en Cristo somos completamente diferentes, hermanos. Esto es lo que el autor de Proverbios le dice a su hijo que cuide. Mire lo que dice, hermanos, ahí en el libro de Proverbios 1, versículo 10 al 16, rápidamente, hermanos. Proverbios 1, 10 al 16. Esta es la misma instrucción que Salomón le dice a su hijo que tiene que cuidar. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Mira, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Ve el consejo de Salomón. Hijo mío, no andes en qué, hermano, note el término camino. No andes en camino con ellos, no vivas como ellos, no hagas lo que ellos hacen. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Tanto el salmista como el escritor de Proverbios son enfáticos en decir que el creyente no debe experimentar las mismas costumbres, cualidades, estilos de vida y formas de pensamiento que el mundo tiene. ¿Por qué no? Porque los creyentes ahora están unidos a Cristo.
Los creyentes han sido apartados, santificados por Dios para servirle única y exclusivamente a Él. Pablo nos lo dice, Romanos 12, por favor, versículo 1 al 2, Pablo le escribe a la iglesia de Roma exactamente lo mismo. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Note lo que dice el verso 2. No os conforméis, no te adaptes, no te amoldes, no iguales a este siglo, al sistema del mundo, sino ¿qué debe hacer el cristiano, hermanos? Sino transformaos, metamorfo, que sea un cambio radical por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la vida de un justo, esa es la senda del justo, esa es la senda del bienaventurado. Es bienaventurado porque su vida es completamente distinta al sistema de este mundo. Ahora es transformado, ha sido transformado por el Espíritu Santo, es transformado, renovada su mente, su manera de ver la vida, su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de conducirse. Es la evidencia del nuevo nacimiento que hay en nosotros. Mis hermanos, mire, escuche, no vamos a lugares donde el mundo va, no porque seamos aburridos, no porque el líder de la iglesia, el pastor, la denominación nos lo prohíba. No vamos a esos lugares porque no son conforme a nuestra vida ahora en Cristo, hermanos. No hay comunión entre Cristo y Belial, no hay comunión entre la luz con las tinieblas. Nosotros somos llamados a ser transformados a una nueva manera de pensar. La vida del cristiano entonces se presenta como un sacrificio vivo. Le es agradable al Señor porque el pecado que habitaba en nosotros ha sido lavado por la sangre de Cristo. Ahora somos santos en el nombre del Señor. Y nuestra naturaleza debe de ser congruente. Nuestra vida, nuestro comportamiento y conducta debe ser congruente con nuestra vida en Cristo. El problema es que muchas personas, hermanos, que dicen ser cristianos, siguen adoptando el sistema mundanal y siguen adoptando el pensamiento del mundo, siguen actuando como el mundo lo hace. Y hermanos, recuerde lo que dijo el apóstol Juan, que todo aquel que practica el pecado es que, hermanos, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que si usted es una persona nueva nacida, nuevo creyente, regenerado por el Espíritu Santo, usted debe apartarse de toda la influencia del mundo, de todos aquellos que quieran desviarlo del camino de la voluntad de Dios. Vea lo que dice el apóstol Juan, 1 de Juan 2:15 al 17. Entonces este camino de los justos tiene que ver con que su vida no está influenciada por el mundo mismo. 1 de Juan 2:15 al 17. Dice la Escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa, hermanos? El amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo? Que si hay alguien que ama al mundo, entonces esa persona nunca, ¿qué, hermanos? ¿Nunca qué? Nunca ha conocido del Señor realmente. ¿Te acuerdas de un hombre llamado Demas? Dijo el apóstol Pablo: Demas me ha desamparado, ¿qué, hermanos? Amando este mundo, hermanos. No, mire, no le busquemos, como dijo un día alguien, no le busquemos tres pies al gato. Hermanos, la Biblia nos dice con claridad, con mucha sencillez. No necesitamos ni siquiera irnos al griego para darnos cuenta de lo que el texto mismo nos presenta. Cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Un cristiano no ama al mundo, no se deleita en el mundo, no se goza en el mundo, no se bate en el mundo, porque entiende que su naturaleza en Cristo es diferente a la de este mundo. Ve el versículo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que existe en el mundo, hermanos? ¿Qué es lo que debemos evitar influenciarnos? Los deseos de la carne, todas las pasiones, todos los deseos que hay en nosotros, lo que nos atrae del mundo, que van en nuestra naturaleza,
los deseos de los ojos, todo lo que le atrae a nuestra vista y la vanagloria de la vida, el buscar un renombre en este mundo, no proviene del Padre. Todo esto no es originado por Dios, sino esto viene del mundo. Ahora note esto, hermanos, interesante. Y el mundo pasa. El mundo se acaba, sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué, hermanos? Permanece para siempre. Entonces el creyente que es bienaventurado vive alejado de toda influencia mundanal. Y el término mundo que Juan usa no se refiere al globo terráqueo, ni siquiera a las personas, sino a la manera de pensar que hay en el mundo, a la cosmovisión del mundo. Las filosofías que el mundo tiene, las modas, lo que el mundo alaba, aplaude, lo que el mundo le llama bueno y Dios dice malo. Es a eso a lo que el creyente se mantiene apartado. Y como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que se aparten de fornicación, que cada uno tenga su propia esposa en santidad de honor, no en pasión de concupiscencia como los que no conocen a Dios. Y nos va diciendo cada vez más lo que el creyente debe apartarse, porque la voluntad de Dios, el versículo 8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esa es la vida, esa es de la senda, ese es el camino del bienaventurado, el camino del justo, un creyente que se aparta de toda influencia mundanal. Mis hermanos, no existen cristianos mundanos ni cristianos espirituales. Una cosa es que haya cristianos carnales que no han crecido espiritualmente lo suficiente, pero no hay cristianos mundanos. Es que este es mundano. No, hermanos, los cristianos mundanos no existen. O es del mundo o es de Cristo, hermanos. No hay términos medios. O nunca conoció del Señor, o lo conoció y aborrece el sistema mundanal que hay aquí. No solamente el camino del justo se identifica por esto, sino versículo número 2, ahí mismo en Salmo 1, nos dice, hermanos, otra similitud que tiene el camino del justo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Inciso B, el camino del justo está marcado por su deleite y está marcado por su meditación en las Escrituras. La vida del justo es guiada por la dirección de la palabra de Dios. Este no solamente tiene la Biblia como un libro que heredó de sus padres, no ve la Biblia como un libro de la religión en la que él está, sino que él ve que la Biblia, la Escritura, la ley de Dios es el regalo de Dios para nosotros, su iglesia. El salmista, hermanos, aquí nos menciona que en la ley de Jehová está su delicia. Yo voy a preguntar aquí, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos gozado en el Nuevo Testamento? Levante su mano. El sermón de la montaña, las cartas paulinas, el libro de Apocalipsis, saber que la victoria es segura. ¿Cuántos nos hemos gozado en el Nuevo Testamento? Levante su mano. Pero es interesante, hermanos, que cuando el salmista dice que el justo medita en la ley de Jehová, hermanos, no está hablando del Nuevo Testamento porque todavía no estaba terminado, ni siquiera los libros proféticos. Está hablando del Pentateuco, de la Torá, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y es increíble, hermanos, lo que dice el salmista en la ley, en la Torá, en la Escritura, en la revelación de Dios, hasta lo que teníamos en ese momento. Hay deleite, hay meditación en ella. Mis hermanos, toda la Biblia contiene el consejo de Dios, hermanos.
Toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No solo el Nuevo Testamento, hermano querido. No, lea el Antiguo Testamento. Lee Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, Josué, Jueces, Rut y todos los textos. Toda ella es la palabra de Dios. Toda ella es deleitable al justo. Toda ella, hermanos, es digna de amarla, de obedecerla. Toda ella debe ser nuestra meditación. El salmista dice que la escritura es su deleite y su meditación. Para el creyente la Biblia, la escritura, no es un conjunto de mandatos o de restricciones pesadas. La Biblia no es un libro para el creyente de, ay, es que todo me prohíbe, dice que no haga. No, hermanos, para el creyente la Biblia, las escrituras, es un medio de liberación para su alma, un manual de instrucciones que le permiten vivir una vida dichosa, lejos de la esclavitud y miserias del pecado. Los mandamientos de Dios no son normas esclavizantes, sino preciosas instrucciones de amor de un padre que le advierte a su hijo sobre los peligros y las consecuencias que hay en el exterior. Para el salmista, para el creyente, la ley de Dios es digna de ser meditable, es deleitable, deliciosa, placentera al momento de leerla. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos meditando en ellas? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo su contenido? ¿Cuánto tiempo pasamos escudriñándola, estudiándola, memorizándola, digiriéndolo día y noche? Hermanos, la palabra deleitarse es interesante porque significa exactamente lo mismo que en español. Significa que hay placer, disfrute, sabor en la Biblia. La persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo encuentra en la palabra de Dios un placer sin igual. Por eso el salmista David comparaba la Biblia con un panal de miel. El salmista decía: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Y dice el verso 10 del Salmo 19: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. El salmista le hallaba a la Biblia sabor, placer, deseo. Comparaba su dulzura como la dulzura de un panal de miel. Miren, Salmo 19 también, 119, versículo 97, uno de los libros más largos, hermanos, de todos los salmos. Miren lo que dice Salmo 119, verso 97. Para el salmista David, la Biblia era un deleite, era algo apetecible, placentero. Verso 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella. ¿Qué dice, hermanos? Mi meditación todo el día. Tu palabra, Señor, es mi meditación. Tu palabra la deseo, la anhelo, es codiciable para mí, es atractiva. Cierto día, hermanos, estábamos en la iglesia, mis hermanos, mis primas y yo. Y no recuerdo, hermanos, bien qué estábamos haciendo. Creo que era entre cultos y había acabado el culto de la mañana. Y estaba una de mis primas, le encanta comer papitas. No voy a decir marcas aquí porque esto es peligroso. Pero le encantaba comer papitas. Y dentro de esas papitas que le gustaban comer, le encantaba llenarse los dedos de lo que sueltan las papitas. Por ejemplo, si usted ha probado papitas que tienen chile o esas papitas que tienen cierto sabor, usted va a darse cuenta que sus deditos se empiezan a manchar y a juntársele ese polvito que las papitas sueltan. Bueno, mi prima podía durar hasta 2 horas comiéndose las papitas y se las comía con tanto placer. Pero lo mejor para mi prima no era comerse las papitas, sino que cuando las papitas se acababan, todo lo que se le acumulaba en los dedos se lo dejaba para al final poder chuparse esos dedos de todo
todo lo que había de esas papitas, ese concentrado. Hermanos, ese era su momento de dicha. Y si no se tragaba el dedo era porque lo trae pegado. Una vez mi hermano de maldoso, como ya sabíamos eso, llegó con un trapo de la mesa mojado y se lo limpió todo. Y le dio un coraje. Pero es porque para ella esas papitas, ese polvito que soltaban era algo deleitable para su paladar. Hermanos, para nosotros eso debería de ser la Biblia. Algo que nosotros anhelemos leer. Algo que nosotros disfrutemos estar. Mi querido cristiano, el cristiano naturalmente debe tener un amor por la palabra de Dios. Yo no concibo una persona que diga ser cristiano, que diga, a mí no me gusta leer la Biblia, nunca la he leído, ni la entiendo. Hermanos, entonces quizá esa persona nunca ha conocido de Cristo. No vamos a negar tampoco que estamos invadidos, hermanos, por la ociosidad y el entretenimiento moderno. ¿Qué es más deleitable para nuestra carne? Sentarnos a ver un partido de fútbol, y no porque sea malo ver un partido de fútbol, pero para muchos es más deleitable ver un partido de fútbol que sentarse a leer esas 2 horas la escritura y estudiar un pasaje para su vida. Es más deleitable para el mundo, para la gente de hoy en día, ver una serie de televisión con un buen drama, una buena trama, que leer las tramas del Antiguo Testamento y ver qué es lo que el Señor nos quiso enseñar, ver cómo sus promesas se han ido cumpliendo a través de la historia. No, querido cristiano, para ti, para mí, la Biblia debe ser un placer leerla, estudiarla, meditarla, aprender cada vez más, que me expliquen un texto, poder indagar, saber cosas que no sabía y poderlas aplicar a mi vida. Pero no solamente la ley de Dios es deleitable para el justo, sino que dice que medita en ella de día y de noche. Y cuando hablamos de meditar en hebreo, no solamente habla de un pensamiento silencioso, sino que meditar, hermanos, era leer la Biblia en voz alta. Ellos se acostumbraban a leer las escrituras en voz alta, ya sea solitariamente o en compañía. La recitaban, la cantaban, le componían música a las escrituras, hermanos. Y eso es como si nosotros lo transliteráramos a masticar. Constantemente recitaban los textos que había en la Biblia. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque no era como hoy. No tenían una Biblia para agarrarla del cajón y leerla. Hermanos, los manuscritos solamente los tenían ciertas personas. No los podías conseguir ni tener una copia de ellos. Era muy caro tener una copia de los manuscritos en tus manos. Así que ellos iban al lugar y aprendían, las anotaban en algún lugar y las memorizaban para que no se les olvidaran. Para ellos eso era meditar en ellas. Recuerdo, no sé si lo leí aquí una vez, creo que sí, Richard Wurmbrand, un pastor que fue apresado en el movimiento comunista, ahí creo que fue en Escocia. No tenía la Biblia en sus manos. ¿Sabes lo que hacía Richard Wurmbrand? Memorizó la Biblia completamente. Y cuando estaba colgado ahí, lo tenían encerrado en ese calabozo, en esa mazmorra, recitaba la Biblia, recitaba los versículos que se sabía para no olvidarlos, porque no tenía la Biblia en su mano para poderla leer. Mis amados hermanos, tenemos una preciosa bendición que cuando necesitamos su ayuda, su gracia, podemos abrir la letra, las páginas de este libro traducido en nuestro idioma y podemos encontrar alivio y descanso en estas promesas. Pero aun cuando viene el diablo, poder tener herramientas para poder contrarrestar sus ataques. La instrucción de Dios era: medita en ellas. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mira, Josué, yo estuve con Moisés, pero así como estuve con Moisés, también quiero estar contigo. Y para que eso suceda, nunca debe apartarse de tu boca este libro de la ley.
Tu reinado, tu vida, tu guía, tu trabajo, tu ministerio, tu labor, tu ministerio de guiador, de libertador, lo vas a hacer no con tu ayuda, no con tus fuerzas, no con tu criterio, no con tu sabiduría, sino con la ley de Dios, con sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Hermanos, esta es la espada del Espíritu que nos ayuda a pelear contra nuestro adversario, el diablo. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro, de día y de noche meditarás en él. Y me encanta lo que sigue diciendo este verso: para que guardes, es decir, para que obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermanos, hay bendición, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tu camino será bendecido, tus decisiones serán sabias, tu manera de guiar a tu familia, tu manera de guiar tu matrimonio, tu manera de guiar a tus hijos, tu manera de conducirte en la iglesia, tu manera de tratar o de enrolarte con tu familia en conversa, tu forma en la que te conduces, todo lo que hagas serás bendecido si vives por ella. ¿Sabe, hermanos? Tomamos muy malas decisiones, tomamos decisiones infantiles y carnales, porque todo lo hacemos con las emociones y no con la sabiduría de Dios. Todo lo hacemos bajo lo que sentimos, no bajo lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Y empezamos a caer en los juegos del mundo, empezamos a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, mis hermanos, la Biblia debería ser meditada, dice el texto, de día y de noche. Esto quiere decir todo el tiempo. La Biblia, la Escritura, es una guía para el justo. Dice Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué el joven podrá quitar los obstáculos que hay en su vida? ¿Con qué el joven va a poder aplanar el camino para que no se tropiece? Dice el salmista: con guardar tu palabra. Con eso el hombre va a poder allanar el camino para no tropezar, para no caer. Dice el salmista: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón, porque ahí es donde entra la meditación. La meditación no es solamente saber la Biblia, es vivir la Biblia en nuestro corazón. En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Me encanta, me fascina José el soñador. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Escúchame, José no tenía la Biblia. Todavía ni siquiera se escribía los 10 mandamientos. Y él conocía que pecar semejantemente ofendería a Dios. ¿Cuánto tiempo invertimos en las Escrituras? ¿Cuánto tiempo pasamos en su palabra? Yo soy muy una persona que entiende que el tiempo es oro y el oro es tiempo, dicen. Pero me da tanta tristeza, sin sinceridad, que podemos durar horas y horas viendo un programa de televisión, una serie, un partido, sin dormirnos, sin pestañear, de corrido, de la mañana hasta la noche. ¿Y por qué digo eso? Porque los he oído, aún cínicamente dicen: no, hombre, manita, yo me la pasé desde la mañana hasta la noche viendo esta serie. Es que esta serie está bien buena. ¿Y sabes cuál es el contenido? Lo que le llaman bueno: adulterio, fornicación, homosexualidad, drogas, sexo y ponle lo demás. No, hombre, manita, está bien buena la serie. Todo el día me la pasé echadota viendo la tele. Pero estamos 50 minutos, una hora en un sermón de la palabra de Dios, donde se nos está explicando la Escritura, y ya nos estamos cansando, ya nos estamos remolineando en las bancas, ya estamos viendo el reloj a ver a qué horas el pastor o el hermano termina. Oh, mis hermanos, no le tenemos en nada placer a la palabra de Dios, no le vemos el sabor a la palabra de Dios. Para muchos la Biblia es un libro de prohibiciones. Para el creyente es un libro, es un manual de instrucción.
Es una fuente, es un manantial de agua dulce en tiempos de sequedad. Este es, hermanos, el principio de la adoración y de la alabanza. Cuando conocemos a Dios por medio de su palabra, podremos adorar al Dios vivo y verdadero correctamente. Por eso el salmista se enfoca en la ley de Dios en el Salmo 1. Porque si conoces bien a Dios, adorarás a Dios correctamente. En tercer lugar nos dice el salmista, Salmos 1, regresemos por favor hermanos. Salmos 1, nos dice el salmista otra virtud más de la vida del justo, de la vida de una persona, de un creyente bienaventurado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y síganme hermanos, y todo lo que hace, ¿qué mis hermanos? Prosperará. En tercer lugar, es una vida plantada y cimentada en Cristo. Inciso C. Es una vida plantada y cimentada en Cristo. Y a través de esta metáfora del árbol plantado, el salmista nos permite ver que una persona que ama la palabra de Dios y se aparta de la influencia del mundo, será una persona firme, estable y bendecida lo que reste de su vida. Ahora es interesante, hermanos, que el autor de Salmos dice que es un árbol plantado. No dice que es un árbol que creció y se quedó plantado. Es un árbol que alguien llegó y plantó. Alguien que cavó, injertó la semilla, ha cuidado, ha cercado ese árbol e intencionalmente lo puso en corrientes de agua que permite que sea regado constantemente para su crecimiento. Y el propósito de este árbol es uno: que dé fruto a su tiempo. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice que tú y yo fuimos plantados juntamente con Cristo. Romanos nos dice, porque todos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, note eso, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Fuimos desarraigados de un huerto de las tinieblas y fuimos injertados en el huerto del Padre Celestial. Él nos plantó en Cristo Jesús, hermanos. Esta persona, hermano, y fuimos plantados, escuche, fuimos plantados en Cristo por medio de su propia palabra. En Él, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo nos dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya están limpios, ahora permanezcan en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. El creyente bienaventurado está plantado, está arraigado, está firme en la persona del Señor Jesucristo. Y fuimos plantados, hermanos, para que demos fruto al tiempo. El Señor contó una parábola, la parábola de la higuera estéril. Bueno, hermanos, esa parábola no es para cristianos. Esa parábola, esa higuera representa a la nación de Israel.
El Señor dice: yo vine, planté esta higuera y la regué, la podé, la cerqué, pero he venido una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y esta higuera no da fruto. Y entonces llega el Señor y le dice: Señor, mira, espérate, déjala un año más, y si esta higuera no da fruto, entonces córtala después. Amados hermanos, todo creyente, toda persona que ha creído en Cristo tiene que dar fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Todos nosotros. Y la Biblia, hermanos, nos ayuda a poder vivir una vida justa, una vida agradable delante de Dios. Estamos cercados en corrientes de agua. Todo el tiempo nos alimenta el Señor. Su palabra nos alimenta como el agua alimenta las raíces de ese árbol. Su hoja no cae. Ese cristiano se mantiene inconmovible cuando venga el desierto, la sequedad, los vientos fuertes. Ese cristiano podrá mantenerse firme durante su vida. Es por ello que muchos creyentes han caído en pecados escandalosos. No han sido establecidos en la palabra ni en la oración. Se han descuidado espiritualmente y lamentablemente han dejado de crecer. Son un árbol plantado sin corriente de agua. Su hoja está seca y su fruto no hay. Y lo que hace no prospera. Pero el que se deleita en la ley de Dios es todo lo contrario. Bendecido, firme, estable, inconmovible, maduro en la fe. Esa es la vida, el sendero del bienaventurado. Pero encontramos la senda del impío. Y esto es más corto porque el salmista nos deja ver en un solo versículo un contraste entre el que es bendecido, la senda del justo, y la senda del malo. Mire lo que dice el versículo 4, hermanos. En segundo lugar, el salmista nos muestra la senda del impío. Ve lo que dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora habla de la senda del incrédulo, habla de la senda del camino del que no tiene el conocimiento de Dios. El tamo, hermanos, era esa paja que se caía después de la cosecha de la cebada y el trigo. Ellos recogían la cebada y el trigo, lo llevaban a la era, y entonces, hermanos, era al momento de separar el grano de la cáscara. Tomaban el grano, lo ponían en los lugares donde lo recogían, y la cáscara o la paja era lo que quedaba tirado en el suelo. Eso es el tamo. Dice el salmista David que la vida del inconverso es como el tamo. El tamo, hermanos, es una sustancia o es un elemento insignificante, muerto, porque ya no, ese tamo no tiene vida por sí misma, no tiene utilidad, no sirve para nada. Es más, muchas veces lo usaban para encender fogatas, pero realmente el tamo no tiene algún uso. Después de que sale del trigo, no sirve para nada el tamo, no tiene valor alguno. Y el salmista nos dice que la vida del impío es una vida insignificante. La vida de la persona sin Dios es una vida que, aunque tenga placeres momentáneos, aunque parezca que tenga riquezas, fama y popularidad, la verdad, hermanos, es que cuando el hombre pierde su vida, no es más que polvo que vuelve a la tierra. Pero su alma, hermanos, será condenada eternamente y para siempre. La vida del malo, a comparación de la vida del justo, es una vida insignificante ante los ojos de Dios. Decía Job en su libro, el libro de Job: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Por muchos lujos que tú puedas vestir a un hombre, por muchas riquezas que pueda tener, por mucho poder humano, mucha influencia que pueda obtener, muchas ganancias, mucha popularidad, la realidad, hermanos, es que la vida del hombre es igual de hueca y vacía, porque ninguna de esas cosas pueden llenar su propio corazón. Sigmund Freud decía que la felicidad del ser humano se orienta, escuche, únicamente a saciar sus necesidades. En otras palabras, es que la felicidad del hombre está basada en obtener lo que necesita.
Y luego dice, esto nos aboca a experimentar un bienestar momentáneo y fugaz, lo que explica nuestra insatisfacción continuada. Hermanos, si la felicidad del hombre solamente depende de las cosas que necesita para saciar su corazón, es una vida que no tiene ningún sentido. Es una vida que carece de propósito. Pero no solamente la felicidad del hombre terrenal se basa en las cosas que puede poseer materialmente. Muchos de ellos están bajo el pensamiento hedonista. El hedonismo era una doctrina filosófica que establecía que el placer es el objetivo de la vida y era el fundamento de la moralidad. El padre del hedonismo, según se cree que fue Epicuro, el filósofo griego, él decía, hermanos, que el placer es el principio y el fin de vivir felizmente. Para ellos la felicidad es el placer. Haz lo que tu corazón te dicte, haz lo que te genere más alegría, vive como quieras, vive la vida como quieras. Y lamentablemente, hermanos, muchos cristianos han llegado a pensar que los malos disfrutan de la vida, mientras nosotros nos hundimos en una tristeza sobre tristeza. Pareciera que el pensamiento hedonista empieza a imperar en nuestros corazones. Mira, el vecino es bien malo, ni va a la iglesia, no es un creyente, y mira, le va bien en el trabajo. Y miramos nosotros en esta casita de cartón o en esta casita tan breve. Pero mis hermanos, lo que el salmista nos quiere hacer ver es que el camino del malo es tan efímero como el tamo cuando viene el viento, se lo lleva. Cuando Dios le dice al hombre, se acabó tu tiempo, se acabó su tiempo. Por más riquezas que el hombre pueda tener, por más fama que pueda llegar a alcanzar, cuando la muerte le llega, es uno más del montón. ¿Sí está aquí, hermanos? Eso fue lo que Asaf veía. Asaf tenía envidia de los arrogantes. Es que los malos les va bien. No te equivoques, hermano. El camino de los justos tiene un desenlace. Y el camino de los malos tiene un desenlace. Y con esto vamos a estar cerrando, hermanos, versículos 5 y 6. Vamos a ver en tercer lugar el desenlace de ambos caminos. Mire lo que dice, hermanos, versículos 5 y 6. La vida de los buenos, de los justos, la vida de los malos, las dos vidas, los dos senderos, los dos caminos tienen un final. Mire lo que dice versículo 5. Primero el camino de los malos. Por tanto, hablando de los malos, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Escúcheme. Lo que el malo haya obtenido en su vida, lo que el malo haya adquirido, las posesiones que haya tenido, la felicidad aparente que haya adquirido por estos bienes terrenales, sean mal habidos o bien habidos, el salmista nos dice que todo culminará, porque los malos un día estarán en el juicio y estarán excluidos de la congregación de los justos. Un día los malos estarán delante del trono de Dios para ser juzgados. Y ¿sabes qué, mis hermanos? Como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Esos placeres, esos deseos, esas alegrías momentáneas basadas en lo material, eso que usted codicia lamentablemente pensando que si tuviera más de lo que tiene sería feliz. Bueno, todo eso va a terminar pasando. Eso ya no va a tener valor delante del gran juez, porque ese gran juez no puede ser sobornado con todas las posesiones del mundo, porque dice la Biblia, toda la tierra es mía y la plenitud de ella. Los malos estarán delante del Señor para ser juzgados, y dice la Escritura
y la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la vida, esa es la senda, ese es el desenlace de aquellos que están sin Cristo, que buscan su felicidad solamente en las cosas que perecen. No quieren a Dios, no quieren a Cristo en su vida, no quieren nada que ver con la justicia divina, no tienen nada que ver con el conocimiento de Dios. El día de mañana, hermanos, tarde o temprano, ellos pagarán por su pecado. Pero nosotros, hermanos, a diferencia de ellos, fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Mira el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de ¿quiénes, hermanos? De los justos. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora dice algo más interesante: mi Padre que me las dio es mayor que todos. Él nos conoce, hermanos. Él nos conoce porque fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoce porque fue la voluntad del Padre que llegáramos a Él. Entonces, mi hermano, si tú no tienes nada en esta tierra, si a lo mejor usted tiene una vida clase media, regular, baja, no importa, hermano, lo que usted pueda tener en la tierra, conténtese con lo que tiene ahora, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Él conoce nuestros caminos, todo lo que nos sucede en la vida Él ya sabe. Por eso dice la Biblia que no estemos afanados ni preocupados por el mañana, porque Él sabe qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. Que nuestro gozo no dependa de las cosas que tenemos en casa o en la billetera, sino de aquel que nos conoce. Porque el desenlace será mucho mejor que el presente, hermanos. Mas la senda de los malos, dice ahí el 6, perecerá. A estos el Señor les dirá: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y para concluir, hermanos, quiero dirigirme a ustedes que son cristianos en una observación, nada más, un consejo para ustedes. No hay una razón, escúcheme, hermanos, no hay una razón por la cual la senda de los malos pueda ser atractiva para nosotros. Míreme acá, ya estamos terminando. El carro que usted tanto anhela, la casa, el dinero, el aguinaldo, el sueldo, la fama, la popularidad, por la cual muchos de ustedes, y no estoy hablando en una persona específica, no los conozco, pero lo vamos a ver en un personaje y te lo voy a mencionar. A muchos de nosotros, todas esas cosas nos llevan a quejarnos contra Dios. ¿Por qué nosotros no las tenemos? Porque empezamos a ver en la vida de los malos, fíjese, hermanos, hasta dónde hemos llegado. Empezamos a ver en la vida de los malos una injusticia de parte de Dios. ¿Por qué dices eso? Porque Asaf lo pensó. Asaf dijo: en vano me he limpiado. He visto la prosperidad de los malos y tuve envidia de los arrogantes. Y Asaf llegó a pensar, mis hermanos, que era en vano ser justo, íntegro, era en vano estar cerca de Dios. Asaf dijo: pues si los malos les va bien, ellos no tienen terror como nosotros, ellos no tienen preocupación por nada, ellos trabajan y reciben y el doble que nosotros. Asaf pensaba eso. Lea el Salmo 73. Hermano, no dejes que la vida la vida terrenal, las cosas materiales te lleven a quejarte y pensar que si tuvieras estas cosas serías feliz. Tú eres bienaventurado desde el día que creíste en Jesucristo. Eres bienaventurado desde el día que tienes paz para con Dios, porque el desenlace será maravilloso para ti y para mí. Porque nuestra vida está estable en una roca inconmovible, firme. Pero ellos son como un tamo que arrebata el viento, carentes de propósito y de promesas. No tienen, dijo Pablo, no tienen esperanza.
Tú y yo sí. Necesitamos ponernos los lentes divinos para ver la bendición que tenemos de estar en Cristo. ¿Cuándo Asaf se dio cuenta de esto? Dice el 17 del 73, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Mis hermanos, no hay razón alguna, cristiano, no hay razón alguna para codiciar la vida de los impíos. No hay. Lo que Dios nos ha dado ha sido por gracia, hermanos. Como dijo Pablo, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Pero para usted que todavía no ha conocido a Cristo como Salvador, no desaproveches tu oportunidad. Tu vida es efímera, tu tiempo sigue transcurriendo, tu cuerpo cada vez se hace más débil y vulnerable. Tú no tienes la vida comprada, no importa cuántos negocios tengas, no importa cuántos trabajos adquieras, no importa cuánto te esfuerces en el mundo, el día que el dueño de la vida diga hasta aquí llegaste, se terminó la esperanza para ti. Cámbiate de senda antes de que venga el juez. Escoge el camino de los justos. Y el único camino para ir a la gloria es Cristo Jesús. Hermanos, gózate, estamos en la mejor vida. Estamos en el mejor camino. Padre, gracias te damos por tu palabra.